Hoy vamos a conocer una de las herramientas más típicas de WordPress en general y de Portaledu en particular, como es la biblioteca de medios o mediateca. Esta herramienta la vamos a poder encontrar en el escritorio, en el tauler de nuestro sitio web, en la plataforma. La mediateca no es otra cosa que el lugar donde tienen que subirse todos aquellos recursos que van a ser utilizados luego en los contenidos de nuestro sitio web, sean entradas o sean páginas. Todos aquellos recursos obviamente que tienen que estar alojados internamente en el servidor. Si os fijáis, estoy hablando en todo rato de recursos, no estoy diciendo imágenes, ¿de acuerdo? La mediateca, por mucho que el nombre pueda confundir un poco, es el sitio donde vais a tener que subir tanto imágenes, vídeo, sonido o documentos PDF que utilicéis en vuestro sitio web. Esta mediateca tiene dos partes diferenciadas. Esta sección de la izquierda, que luego comentaremos, y esta parte de la derecha, que es la instalación por defecto que cualquier WordPress incorpora. Como veis, las opciones de organización son un poco limitadas. Como mucho podéis optar por ver los recursos como un listado. El listado ofrece alguna información más, quién es el autor de quién ha subido ese recurso a la plataforma, si pertenece a alguna categoría. Estas categorías son las mismas que para las que se hayan creado para las entradas, y si ese recurso está adjunto o se utiliza en algún recurso en algún contenido, tipo entrada o tipo página, o si por el contrario no se utiliza todavía en ninguno y está en un estado como de huérfano, por utilizar algún término. Y finalmente la fecha en la que ese recurso fue subido a la plataforma. Podemos filtrar, ya digo, tipo de contenido, si son imágenes, si son PDFs, podemos filtrar por fecha, ¿de acuerdo? Para intentar facilitarnos las búsquedas de los recursos. Pensar que cuando la web de los centros se utilice de una manera más habitual, este listado puede llegar a crecer bastante, con lo cual puede llegar a ser bastante difícil localizar esos recursos. Vuelvo otra vez al modo mosaico, que es más visual, y aquí, por ejemplo, os puedo mostrar la búsqueda por título del recurso. Importante acerca de las propiedades de los recursos que subáis a la biblioteca de medios. Incorporar un título con el que sea fácilmente identificable y con el que podéis encontrar esos recursos, y hacer uso del texto alternativo o alt para mejorar la accesibilidad de vuestro sitio web. ¿De acuerdo? Podéis encontrar mucha información al respecto en la web, en internet. Eso en cuanto a las opciones habituales que incorpora WordPress en cuanto a la organización de la mediateca, que ya veis que son bastante limitadas. ¿Qué es lo que se ha hecho en Portaledu? Para intentar facilitarnos el trabajo con la mediateca, se ha instalado una extensión, un plugin denominado Real Media Library, que nos permite organizar nuestra biblioteca en carpetas y subcarpetas. Es toda esta parte que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos crearnos una carpeta, por ejemplo, y en esas carpetas ir creando más subcarpetas, subiendo nuestro contenido fácilmente pinchando y arrastrando, y de esta manera nos va a ser mucho más sencillo localizar nuestros recursos, ¿vale? Esto es muy típico, que no se actualice la biblioteca. El plugin incorpora un botón de actualización con el cual ya se ve lo que acabáis de subir. ¿Qué tipo de cosas podéis hacer? Podéis reorganizar vuestros recursos, incluso directamente hacer que os reorganice toda la carpeta por distintos campos, ¿de acuerdo? Y pues ya digo, la gestión de estas carpetas es muy sencilla, se pueden crear, se pueden borrar con la papelera, etc. ¿Qué otra herramienta incorpora este plugin? Pues la creación de colecciones, por ejemplo, para agrupar por ejemplo, galerías de imágenes que van a ser utilizadas pues en alguna sección en concreto de nuestra web. Yo, por ejemplo, creo una colección que se llama blogs departamentos, y si os fijáis, una vez he creado una colección, lo que puedo crear dentro ya son galerías. Por ejemplo, una galería para física y química. Las galerías funcionan exactamente igual que las carpetas.
y subcarpetas. Subo los ficheros que quieran, simplemente ya pertenecen a una galería. ¿Qué diferencia hay entre utilizar un elemento y otro? Si yo me voy tanto a crear páginas como a crear entradas, yo puedo, por un lado, insertar imágenes utilizando el botón añadir objeto, como ya hemos visto en algún otro vídeo tutorial anterior, o insertar directamente una galería de la carpeta de medios. Esa galería la puede conformar con todas las imágenes que haya en una carpeta o directamente con una de las galerías que hayamos creado. ¿De acuerdo? De esa manera lo que nos incorporará es todas las imágenes directamente en nuestro contenido. Existe un botón similar en el editor visual que podemos ver más adelante. Estas son, digamos, de manera muy simplificada, las opciones que tenéis con la mediateca, con la biblioteca de medios. Pero antes de acabar el video tutorial, sí que nos gustaría recordar algunas buenas prácticas que podéis hacer en todo lo que tiene que ver con la biblioteca de medios. Lo primero que tenéis que pensar es en la limitación de espacio que tenéis en la plataforma. Eso significa que cualquier recurso que pueda estar enlazado a un servidor externo os va a ahorrar espacio en la plataforma y hará directamente que vuestro sitio web funcione un poquito mejor, un poquito más rápido. Esto que comento siempre hay que tener en cuenta las leyes de protección de datos y de tratamiento de los datos en cuanto a si esos recursos de los que estamos hablando, por ejemplo, son imágenes con alumnos de nuestro centro, vídeos con alumnos de nuestro centro, que como sabéis no deben estar subidos en plataformas externas. Ya digo, siempre que sea posible, sobre todo estoy pensando en vídeos, etcétera, si pueden estar enlazados en servidores externos porque no tienen información crítica, información sensible, mejor, es una muy buena práctica. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí os haya quedado todo claro cómo debéis funcionar con la mediateca.